Ven Espíritu Santo de Dios, derrama tu gracia en nuestras vidas, en nuestras almas. Ven Espíritu Santo de Dios, bautízanos, úngenos. Ven a liberarnos, ven a sanarnos. Ven Espíritu Santo de Dios, ven fuego bendito. Ven Espíritu de la verdad, instrúyenos en la verdad. Ven, habla a nuestro corazón, a nuestro interior. Ven Espíritu Santo, te consagramos nuestras vidas, te consagramos todo nuestro ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu bondad, lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu bondad. Espíritu de Dios, sana mi vida, sana mi alma, sana mi ser. Espíritu de Dios, sana mi vida, sana mi alma, sana mi ser. Sáname, sáname, con tu presencia, con tu poder, sáname, sáname, con tu bondad, Espíritu de Y el Espíritu Santo de Dios a levantarnos de toda apatía, de todo cansancio, de todo desánimo y desaliento, de toda depresión. El Espíritu Santo de Dios abre nuestro interior a tu acción poderosa, a tus emociones, a tus inspiraciones. Ven Espíritu Santo, quita todo obstáculo, todo lo que impide que podamos escucharte con docilidad. Ven Espíritu Santo, te consagramos nuestras vidas. Invocamos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Sellamos nuestra mente, nuestro corazón. Sellamos nuestra voluntad, nuestros oídos espirituales, nuestros oídos físicos. Quita toda distracción. Ven a sellar nuestros ojos para que podamos ver. Quita toda ceguera espiritual, Señor. Tocamos tu sangre preciosa. Sellamos nuevamente nuestra vida, todo lo que somos y tenemos, todo lo que amamos. Sellamos el lugar donde nos encontramos. Sellamos a nuestras familias donde quiera que se encuentren. Sellamos también el internet que estamos usando para conectarnos. Sellamos esta reflexión y oración con tu sangre preciosa, Señor, para que podamos glorificarte, escucharte, seguirte, amarte.
para que tú nos ayudes también a vivir en santidad. Sellamos los aparatos que estamos usando, todos los dispositivos, esta plataforma de Zoom queda sellada con tu sangre preciosa. Cancela con tu poder, Señor, toda interferencia y acción del maligno. Virgen María, Madre nuestra, intercede por nosotros en todo momento. Quédate con nosotros, Virgen María, acompáñanos, escóndenos en tu bendito corazón de Madre y líbranos de todo mal y de todo peligro. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con este siguiente pecado que nos toca revisar. Es el pecado de pereza. Vamos a revisar este pecado que pareciera como si fuera muy ajeno a nosotros, pero ahorita vamos a ir revisándolo. Vamos a descubrir, ¿verdad?, un poco más de este pecado. Como sabemos que nosotros, como discípulos de Jesús, nuestro Maestro, Él nos vino a enseñar desde el capítulo 5, desde el capítulo 6 de Mateo, lo de la oración, ¿sí? Jesús viene a enseñarnos a orar y en varias ocasiones va él mismo a orar, a irse al monte a orar. Pues déjenme decirles que este pecado de pereza es el que va a atacar, a interferir en nuestra oración, ¿sí? Siempre va a estar atacando la oración porque el poder que tenemos, ¿de dónde viene? De nuestra oración. El poder que podemos tener en el sentido espiritual para vencer, para levantarnos, para seguir adelante en la vida espiritual es nuestra oración, ¿sí? Entonces, si no oramos, estamos vencidos. Entonces, Santo Tomás va a definir la pereza como flojera de la mente, que se descuida de comenzar el bien. Es la flojera de la mente que se descuida de comenzar el bien. Es decir, no solamente es quedarse dormido, no es quedarse acostado muchas horas, ¿sí? Santo Tomás lo manifiesta, lo dice desde la parte intelectual, en la parte de la mente, ¿sí? Es una tristeza que oprime, ¿sí?, sobre la mente. Es una tristeza que oprime a la mente y por lo tanto no quiere hacer nada. No quiere hacer nada. Es decir, este pecado de pereza es un desorden, un amor desordenado al descanso. Un amor desordenado al descanso que por lo tanto nos lleva a omitir, a relegar, a descuidar estas obligaciones propias que tenemos del estado de vida.
¿sí? De nuestro propio estado. Entonces, aquellas obligaciones físicas, intelectuales o mentales y espirituales, estas tres áreas. En la parte física, espiritual, ¿sí? E intelectual. Pereza, entonces, es este amor desordenado al descanso que nos lleva a descuidar estas tres áreas. Entonces, esto quiere decir que la pereza no solamente se limita a la parte física o al campo físico, sino que también invade la mente y el espíritu. Entonces vamos a encontrar 4 tipos de pereza. Voy a nombrarlas: la pereza de la mente. Número 1, pereza de mente. La segunda es pereza de la voluntad. La número 3 es pereza de cuerpo. Y cuarta, la del espíritu. Pereza del espíritu. Entonces, esta pereza de la mente, ¿sí? ¿De qué se trata? De que estamos apáticos, dormidos, adormecidos, ¿sí? Sobre todo cuando nos toca orar, porque acuérdense que hay diferentes tipos de oración y un tipo de oración es la oración mental, en donde usamos nuestras capacidades, nuestras facultades para analizar, meditar, arguir, profundizar, ¿sí? Entonces es esta pereza en la mente que es como indolencia del pensamiento, ¿sí? O sea, un cierto indiferencia, pudiéramos decir, indiferencia. Entonces, por eso San Pablo nos va a decir, ya es hora de despertar, ya es hora de despertar. Así como cuando nuestra mamá nos levantaba, sí, no sé cuál era la técnica de su mamá, o de su papá, o de su abuelita, yo no sé, sí, pero yo me acuerdo que mi mamá siempre me jalaba el pie, sí, ya hija, ya es hora, y me movía del pie, y yo así, no, eso no. Bueno, acá como religiosas es la campana, y yo no, tampoco la campana. No. Luego, donde no hay campana, los pajaritos se encargan de despertarnos, ¿no? Pero hay una técnica, ¿no? Bueno, en Romanos 13:1, San Pablo nos dice, ya es hora de despertar. Pues así, hay que aplaudirle, hay que levantar nuestra mente, despiértate, ¿sí? Despiértate ya de ese letargo, de ese cansancio, ¿sí? A veces que sentimos una pesadez, sobre todo cuando hay que leer, ¿sí? O sea, cuando no estamos acostumbrados a leer y nada más empezamos a leer, por eso mucha gente dice que cuando no puede dormir o se pone a rezar el rosario o a leer y eso provoca sueño, ¿verdad? Pero es porque no estamos acostumbrados a hacerlo, es porque implica esfuerzo de nuestra mente, ¿sí? Implica poner atención, concentrarme, hacer anotaciones, subrayar, etcétera. Entonces hay que despertar, ¿no? Y la siguiente es pereza de voluntad, es cuando realmente hay flojera y no tomamos ninguna determinación en nuestra vida, ¿sí? Flojera para todo. Nos pesa, ¿sí? Es cuando no hacemos ningún esfuerzo para nada. Hay falta de entusiasmo, ¿sí?
falta mucho entusiasmo para hacer las cosas, le pensamos, como dicen, le pensamos. Y algo que está de moda que se llama procrastinación, no sé si han escuchado hablar de este tipo de que no hay que procrastinar, o sea, no hay que posponer las cosas, ¿sí? Yo le llamo desidia, es lo mismo, para el caso es lo mismo como dicen en el norte, es desidia, ¿sí? Posponer las cosas, mañana y mañana. Como dicen, somos los hombres y mujeres del mañana, porque para todo decimos que mañana lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, ya vemos que puede estar escondida esta pereza en cosas muy pequeñas, ¿sí? En detalles. Por eso la pereza de la voluntad es evitar las obligaciones, ¿sí? Y las cosas que nos corresponden, que ya las tenemos por, eh, por nuestro estado de vida, ¿sí? Y que deberíamos de estar haciendo, o sea, la voluntad ahí está débil, lo que hemos venido diciendo, la voluntad está débil y por eso no se empeña, no se decide, no emprende nada, se queda parada ahí y puede quedarse ahí por mucho tiempo sin tomar acción. Ajá. Entonces, la siguiente es la pereza del cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí es retardar el paso de nuestra actividad, ¿sí? Como dicen, porque vamos aquí arrastrando la cobija, arrastrando los pies, ¿sí? Es retardar el paso a nuestra actividad propia que debemos hacer porque le damos mucho tiempo al descanso, porque le dedicamos mucho a nuestro descanso. Entonces, en esa parte estamos desequilibrados, ¿sí? Y aquí es donde vamos lentos. Paso de tortuga. Imagínense cuándo vamos a llegar, ¿sí? Una de las mejores maneras de descubrir si estamos en este tipo de pereza es por medio de la actividad, ¿sí? Podemos pensar que la actividad es totalmente opuesta a la pereza. En este caso, la pereza es actividad por cosas que no debemos hacer. Estamos haciendo cosas que no debemos hacer y no hacemos las que debemos hacer. ¿Sí se entendió? Entonces, la pereza es más o menos ahí es cuando, por ejemplo, se nos pone el ejemplo de Lucas 10:41 cuando Jesús llega a la casa de los 3 hermanos, María está sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra, y Marta, dice el texto, que estaba afanada, atareada, haciendo muchas cosas. ¿Y qué le dice Jesús? Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero solamente hay necesidad de pocas, o más bien de una. María ha escogido la mejor parte que no le será quitada. Es decir, ¿sí? Ahí estamos haciendo cosas que no debemos hacer. Ya habíamos meditado en este texto, ¿verdad? Que pudo haberlo hecho en otro momento, Marta. ¿Por qué no dejó a un lado la escoba y se puso a escuchar al maestro cuando eso es lo realmente importante, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Pero también puede pasarnos cuando estamos haciendo cosas que no nos corresponden y que debemos hacer cosas
de acuerdo a nuestro estado de vida. Por ejemplo, si la mamá deja de cocinar por estar haciendo otras cosas, ¿no? Innecesarias o que no es el momento. Entonces, podemos ver a una persona haciendo muchas cosas, pero está postergando o retrasando o descuidando lo que debe hacer, y eso es pereza. ¿Sí se entiende? Ahí está bien disfrazada. Ahí está muy sutil esa pereza. Ajá. Estoy Hay que confundida. descubrirla. Estoy confundida. Ahí es que estamos hablando de la pereza del cuerpo cuando, o sea, no estamos hablando de la voluntad, estamos hablando del cuerpo. En la voluntad decíamos que es no hacer las cosas que tenemos que hacer porque estamos postergando, ¿sí? Y en la pereza del cuerpo estamos hablando de que por nuestras actitudes, el querer más bien evitar o huir a lo que nos toca hacer, hacemos otras cosas que no nos corresponden o que no son necesarias, ¿sí? Es decir, que ahí mi cuerpo quiere hacer lo que le agrada y no lo que necesita hacer. ¿Puedo comentar algo? Sí, sí. A mí me pasa muchas veces, ¿no? Que, por ejemplo, yo me comprometo para hacer, digamos, una ficha para determinada ocasión, digamos así, o algún souvenir o cosas así. Entonces yo limpio, lavo, plancho, cocino, todo, y no lo hago a los afiches. O no hago eso que me he comprometido para tal fecha. Okay. Entonces se me acerca la fecha mañana y esta noche me paso toda la noche haciendo, porque no lo hice en su debido, no lo hice, porque no sé por qué ve, entonces ahora entiendo. Y a veces digo, bueno, pero después, porque ahora tengo que limpiar y después, porque es como que no sé hacerlo y lo voy dejando y tampoco tengo el coraje de decir, mira, esto que me han pedido que haga o que me he comprometido, no sé cómo hacerlo. No digo que no lo voy a hacer, pero por lo menos ayúdenme, denme una idea, avísenme, porque a veces me parece que tengo dos manos izquierdas para esas cosas, pero ve, ahora me doy cuenta que se puede pedir ayuda, auxilio o la no que me lo hagan, pero que me digan cómo hacerlo, por lo menos, ¿m? Muchas veces. Sí. Ahora ya Sí, mis muy hijas buen grandes, ejemplo. mis hijas grandes me enseñan a veces a hacer, esto se hace así, se hace así, o lo puedes hacer así mejor, porque las cosas más modernas también. Sí. Sí, Gracias, hermana. Sí. muy, Ahora me doy sí, cuenta, sí. Esa es pereza fue de muy cuerpo. buen ejemplo. Sí, así Sí, es, así eso es. pasa. Por ejemplo, a Sí. mí cuando yo estudiaba, estaba estudiando antes de ser religiosa, este, estaba estudiando licenciatura en educación preescolar, pues tenía que hacer siempre manualidades y me acuerdo que me ponía a limpiar el cuarto, me ponía a asear el cuarto y todo, y obviamente se me iba todo el tiempo ahí, pero no hacía lo que tenía que hacer. Y me pasa igual que usted, yo me lo recuerda ahorita. Y es eso, o sea, no emprender en ese momento lo que tenemos que hacer como responsabilidad. Claro, Y claro, sí, podemos hacer no, muchas cosas y ahí no hay pereza, claro. supuestamente, pero está esta pereza en lo que Lo nos que es toca hacer. primordial no lo hacemos, lo esquivamos. Así, así es. Ajá, Sí. muy bien. Entonces Ahora, vamos a ver, voy a tocar esto de la pereza espiritual porque se acuerdan que son 4 perezas, tipos de perezas. La pereza espiritual la vamos a tocar en un momento más. Ahorita cuando veamos la pereza, cómo se manifiesta en la vida espiritual. Ahorita vamos a ver cómo se manifiesta la pereza en mí, estas manifestaciones, para ir descubriendo un poco más. Entonces debemos tener cuidado de nosotros mismos. Ya sabemos que tenemos que descansar. Yo les he dicho, hay que comer bien, dormir bien, ¿sí? Para orar bien. Esto es una ley espiritual. Siempre nos dicen sí, cuando vamos a un retiro, sí.
yo le agradezco porque lo puse en práctica inmediatamente y la verdad que me da resultado. Venía mal y mis hijas me decían, te estás alimentando mal, no dormís bien, todas esas cosas que dijo usted, pero uno no las escucha a veces, dice, bueno, pero cuando usted lo dijo, que ya digamos es otra cuestión, ahí recapacité y estoy comiendo mejor y estoy durmiendo mejor. Y como no puedo dormir de noche, puedo dormir de noche por poquito tiempo, entonces hago una siestita, cosa que antes no la hacía. Entonces yo termino tarde ahora porque estoy en Argentina y sigo haciendo mi tarea y me voy a dormir y a las 6 ya me levanto de nuevo para rezar el rosario en grupo. Y es un grupo de toda la Argentina que estamos por Meet, hermoso, una bendición enorme. Entonces no duermo, ya de ahí ya me quedo levantada, Entonces me dice mi hija ya, las escuché por lo que usted dijo, entonces hago siestita. Muy bien. Así que No, pues yo voy los aprendiendo mucho. felicito a los de Argentina porque pues es tarde para ustedes y han estado perseverando y bueno, yo creo que también el Señor les está dando una gracia especial, ¿verdad? Sí, Y Dios les va a hermano, recompensar en esto, ¿verdad? Por sí, este esfuerzo me encanta, sí, que están sí, haciendo. sí. Dios les Estoy recompense. aprendiendo tanto que le agradezco enormemente poder estar acá, casi de casualidad, pero bueno, aquí estoy. Sí, Dios lo gloria a quiso, Dios. sí, estoy muy agradecida, gloria a Dios, sí. Gloria a Dios, qué bueno, me da mucho gusto. De verdad, y pues ustedes también nos dan mucho testimonio y ejemplo para que no haya pereza en nosotros, ¿verdad? Para seguir adelante. Ya nos quedan unos pocos días, ¿verdad? Pero las admiramos especialmente por este esfuerzo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, sí, es necesario dormir bien, orar bien. Lo primero que yo les digo a las personas cuando vienen a mí, cómo estás durmiendo, ¿sí? ¿Cómo estás comiendo? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Sí? Porque es fundamental, somos humanos, tenemos, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y a través de nuestro cuerpo, si está bien, vamos a orar bien, vamos a tener una comunión fuerte con Dios, vamos a poder orar mejor, ¿sí? Esto para mí es clave bueno, para la vida espiritual, pero me refiero a que yo lo descubrí, yo lo viví en mi propia vida, así de dificultad también por no cuidar estos detalles. Cuando fui ordenando, poco a poco fui ordenando, se fue ordenando todos estos aspectos, ahora veo la riqueza, veo los frutos, ¿verdad? Entonces, todo con equilibrio, ¿sí? Y una vez por ahí escuchaba de tantos estudios que hay ya ahora, ¿verdad? Como a veces las mujeres o las personas, de manera especial las mujeres decían, pero de manera particular cada una se debe de conocer para saber cuánto tiempo debemos dormir, que nuestro cuerpo al despertar se sienta descansado. ¿Sí? Yo les decía al inicio, porque yo sé que si no duermo mis 8 horas, voy a andar como Hulk. ¿Sí conocen a Hulk? Que le preguntan a Hulk. Más bien le dicen, enójate, doctor, para que salga, ¿verdad? Enoja y pueda golpear a los malos, ¿no? Y el doctor, que es el Hulk en persona, le dice, yo siempre estoy enojado. Uy, o sea, yo les digo, pues no quiero llegar a eso, ¿verdad? Por eso hay que dormir bien, descansar bien, comer bien, ¿sí? Y poder orar bien, vamos a tener pues esta riqueza, ¿no? De disfrutar a Dios. Entonces, por eso hay que estar bien en todos estos aspectos, cuidarnos a nosotros mismos, ¿sí? Para que podamos darle lo mejor a Dios, lo mejor a Dios. Necesitamos estar bien para servir bien. Ese es mi lema. Entonces, ahora viendo las manifestaciones, muy bien,
La pereza es una indolencia mental y espiritual que nos va a llevar a la indolencia física o indiferencia, ¿sí? Entonces, en estos tiempos en donde hay mucha comodidad, se nos ha dado, ¿verdad? Tan fácil. Antes que yo me acuerdo cuando, comentan los abuelos, los papás, pues qué tantos sacrificios tenían que hacer, ¿no? Para que ir que por la leche, que por, no sé, trasladarse, no había celulares. Bueno, ahora tenemos muchas facilidades y creo que eso nos ha dañado, ¿sí? Nos ha dañado, nos ha incapacitado, así yo lo llamo, y sobre todo aquellos lugares donde hay muchísimo más lujo, comodidad, confort, ¿sí? Hay muchísimo más peligro de caer en esto. Entonces, podemos caer en una indolencia, en una indiferencia al grado de decir que lo haga otro, ¿sí? Que me traigan, como mi sobrinito, tía, por qué no pides en la aplicación de Uber Eats la comida? Y yo, ay, sí, ahorita la pido. O sea, nosotros, yo le tenía que explicar, no, hijo, aquí nosotros cocinamos, ¿sí? Aquí no hay aplicación de que me traigan la comida, ¿verdad? Es eso, a mí me llamó la atención cómo hasta esto nos está, o sea, los niños, ¿verdad? Adolescentes, los está formando o deformando, ¿sí? Porque ahora todo quieren fácil, ¿no? Entonces, la pereza puede mostrarse cuando hacemos las cosas a medias. Ahí, ay, Dios mío, hay que cuidar muchísimo esto. Cuando hacemos las cosas a medias o mal hechas, ahí se puede estar manifestando la pereza. Entonces, podemos dejar que la flojera nos invada, ¿sí? Y eso es una falta de responsabilidad, ¿sí? A los compromisos que nos hemos echado, ¿no? O sea, que nos hemos puesto. Entonces, puede ser que nos acostumbremos a una manera de vivir, ¿sí? Desarreglada, desordenada, desaliñada incluso, ¿verdad? En las cosas externas, ¿sí? Como en nuestra casa, postergar eso, no le damos importancia a ordenar, a limpiar, a acomodar, ¿sí? Esto es una manifestación también de la pereza, el desorden, la suciedad, el estar postergando la limpieza, ¿no? Pues porque implica esfuerzo y decimos, no, luego, pues es que luego, ¿verdad? Y ahí, aunque se ve así como medio aunque sea que hagamos a un lado las cosas y no nos estorben, ¿no? Pues no, eso no le agrada al Señor. Es descuidar nuestra responsabilidad de mantener arreglado y limpio el lugar donde vivimos, ¿sí? Entonces ahí. Pues también este pecado es peligrosísimo, ¿sí? Porque podemos dejar que invada nuestras vidas en todas las áreas. Puede invadir también o interferir en nuestra vida de oración, como decíamos. Es decir, hay una despreocupación para ir a la oración, ¿sí? Entonces, podemos ahí tenemos que estar alertas, ¿sí? Porque ya hay una mediocridad que se infiltra y que ya vamos a llegar al grado de que no nos importa nada, ¿sí? Si oré o no oré. Entonces, si estamos ocupados, muy ocupados en cosas como Marta, Marta, ¿sí? No tenemos tiempo para orar. Y, ay, qué tremendo es esto, ¿no?
no tener tiempo para Dios, no tener tiempo para orar. ¿Sí? Debe ser una lucha constante. ¿Sí? Esto es como una llamada súper grande de atención de parte de Dios. A mí el Señor hace días que les compartí a las hermanas cuando hacíamos la lección, el Señor me llamó fuertemente la atención. Yo sentí, ¿verdad? Así como el Señor diciéndome, o sea, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Verdad? Entonces, si no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para mí, entonces, no, lo demás, vano, o sea, lo demás se va, lo demás no tiene sentido, lo demás no tiene valor. Ajá. Entonces, ahí cuando caemos en esta actitud es como una cadena. No tengo pereza para orar porque ya no oré. Es como un círculo vicioso. No tengo tiempo para orar, entonces no oro, entonces ya me da flojera orar y entonces me alejo de Dios. ¿Sí? Es un círculo vicioso. Entonces, si yo caigo ya en no tener ganas de ir a Dios, de orar, ¿cómo voy a salir de eso? ¿Sí? Es como caer en un hoyo, en un abismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona no se da cuenta que al dejar de orar, ya perdió todo, perdió a Dios. ¿Sí? Entonces, hay que darnos cuenta a tiempo, ¿sí? Y cuando uno sienta la tentación de no orar, de no ir a orar, o que ya caímos en un aburrimiento, en una tibieza, se le llama tibieza espiritual, o aridez espiritual, o sea, tibieza porque somos tibios, ¿no? A veces sí, a veces no, más o menos. O aridez, cuando ya de plano no siento nada de ganas de ir a Dios, de ir a la oración, ¿sí? Entonces, cuando estemos ya en ese estado, esperemos que nunca lo estemos, ¿verdad? Por negligencia nuestra, ¿sí? Porque la otra cosa es la noche oscura, cuando les compartía que Dios retira los consuelos para que vayamos a Dios con toda fe, responsabilidad y o sea, haciéndolo en fe, ¿sí? Aunque no sintamos bonito, aunque no tenga ganas, pero yo lo hago en fe porque es cuando sé que Dios está trabajando y purificándome interiormente. Pero otra cosa es cuando es por negligencia nuestra, de descuido de la oración, de no haber ido a la oración, de no haber estado con toda conciencia en la oración, que uno se va entibiando, ¿sí? Se va relajando, ya nos vamos descuidando. Entonces, cuidar esa área, ¿sí? Tener mucho cuidado. Entonces, ahí ya no hay gozo cuando llegamos a este estado de tibieza o de aridez. No hay gozo, hay aburrimiento, no nos esforzamos, ¿sí? Para ir a Dios, pues mucho menos nos vamos a esforzar para ser mejores, para ser santos, para vivir la perfección de la vida cristiana, ¿sí? Entonces, imagínense llegar a este grado, no, es tremendo. Y vamos a ver Apocalipsis 3, pues que el Señor pues nos hable, ¿verdad? En esto. Apocalipsis 3. Es 15, 3:15. Voy a leer desde el 14. Dice, al ángel de la iglesia de la Odisea escribe, así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta,
no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A Dios no le gustan los tibios, porque dice que los vomita, ¿sí? O sea, no estamos ni con Dios totalmente, estamos con un pie allá, ¿verdad? Haciendo quién sabe qué cosas, y la tibieza, ¿sí? La tibieza, el Señor la vomita. Entonces, hay que cuidar esta vida espiritual, ¿sí? Entonces, yendo a un nivel más profundo, la pereza nos va a llevar, ¿sí? Ya cuando caemos en el hoyo, nos va a llevar, o sea, estas son las manifestaciones, ¿sí? Cuando ya caímos en el hoyo, desafortunadamente es desaliento, mal humor, depresión, ¿sí? Depresión, y desafortunadamente yo ahí es lo que veía. Desafortunadamente es difícil que la persona salga, ¿sí? Difícilmente se puede salir de ese estado, por lo mismo que les decía, es como un círculo. Pues ¿cómo va a salir si la oración es el remedio, es el poder, es el arma que tenemos como cristianos, pero no ora porque no tiene ganas de orar, porque ya se alejó por la pereza, ¿no? Entonces ahí llega a este estado, ¿no? Y es un arma del enemigo, la depresión, el desaliento, ¿sí? Es horrible ese sentimiento, ese estado, estar desalentados, es que no hay nada de sentido de la vida, no hay motivación, no, por eso no se levanta la persona que está deprimida, porque no hay nada que le motive, que le levante, que le dé ilusión y esperanza, ¿sí? Entonces, esta enfermedad del siglo, como dicen muchos, la depresión famosa, ¿sí? Es un arma del enemigo para alejarnos de Dios, ¿sí? Cuidado, ¿sí? Cuidado con esta depresión. Entonces, Hermanita, obviamente, sí. Perdón, y cuando la persona que está en ese estado es mi hija, ¿cómo puedo hacer? Porque ella no quiere saber nada. Hay que orar precisamente, o sea, orar pidiéndole al Señor que retire, aleje, ate ese espíritu de depresión, porque es un espíritu malo, ¿sí? De depresión. Es espíritu de muerte incluso, porque la persona se quiere morir, ¿no? A Sí, no veces se quiere, cuida. sí, sigue No se cuida. avanzando, llega a ese No. grado de no querer vivir, de no saber por qué está aquí, entonces es Yo espíritu de tengo mucho muerte. miedo que cambie, digamos, dolor. El dolor la lleva a la depresión. Entonces está en el dolor y la depresión y yo temo que termine con el alcohol. Ujú. Pues hay que orar Porque ha precisamente visto para que que... los jóvenes hoy, por más que sean mujeres, antes las mujeres no tomábamos nada, pero ahora sí, y están a la par de los varones. Yo tengo mucho Ujú. miedo de Ok, vamos a mucho estar miedo. intercediendo mucho por su hija, claro que sí, sí, para que el Señor la saque de ese estado, ¿verdad? Y que le devuelva la ilusión, que llegue el Espíritu Santo, que es espíritu de vida. Por eso hay que invocar mucho Espíritu El Santo Espíritu Santo. sobre ellos, ajá, sobre estas Ujú. personas, sobre todo, o sea, siempre, ¿verdad? Pero de manera específica ahorita que estamos hablando de las personas que están en depresión, el Espíritu Santo es el que, como dice Ezequiel 36, me parece, Ezequiel 36 o 37,
Si recuerdan, cuando se encuentra en un valle donde está ahí puros huesos secos. Sí, sí, el Valle de los Huesos Secos, sí. Ezequiel 37. Sí, es 37. Dice, profetiza sobre estos huesos. Les dirás, huesos secos. Escuchen la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos. He aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Yahvé, ¿sí? Yo profeticé como se me había ordenado y mientras yo profetizaba se produjo un ruido. Hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, dirás al espíritu, así dice el Señor Yahvé, ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado y el Espíritu entró en ellos, revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un enorme, inmenso ejército. Palabra de Dios. Te Que la alabamos, Señor. depresión lleva a la muerte. Ajá, la depresión lleva a la muerte. Entonces es reprender ese espíritu de muerte en el nombre de Jesús, mandarlo a los pies de la cruz de Jesús, ¿sí? Porque usted tiene autoridad como mamá sobre sus hijos. Todos los papás tienen autoridad sobre sus hijos y ustedes pueden ordenarle en el nombre de Jesús que se vaya y los deje en paz, ¿sí? Que se vaya a los pies de la cruz de Jesús para que Él trate con ellos, con estos espíritus como Él quiera, ¿sí? E invocar ahora al Espíritu Santo porque una vez que sale el Espíritu, sabemos que hay que llenarnos de Dios, entonces hay que llenarnos del Espíritu Santo e invocar el Espíritu Santo de vida, de salud, de alegría, ¿sí? Ven Espíritu Santo de alegría, de paz, ven a darle vida, ¿sí? Ese aliento de vida, ¿sí? Sopla Espíritu Santo, aliento de vida. Amén. Amén. Gracias, Amén. Sí. Y me pasa luego el nombre de su hija para ponerlo como intención, ¿sí? Estar orando por su hija. Pase a todos, hermana, ¿Mande? que pase a todos los que estamos en el grupo para todos estar Sí, orando por ella. claro que sí. Lo voy a poner en el chat. Muy bien. Ujú. Gracias. Y seguimos con que este pecado de la pereza, ¿verdad? Nos daña muchísimo porque lleva a esto, ¿verdad? Entonces, nos va a paralizar, llega a paralizarnos, no querer saber nada. Entonces, viene desafortunadamente empezamos a vivir nuestra vida sin Dios, se pierde la razón de vivir, lo que decíamos, conduce a la ceguera espiritual y debilita nuestra voluntad. Entonces, es como quedarse, pues así, muertos en vida, ¿sí? Paralizados. ¿Sí? No se está haciendo las decisiones porque no se esfuerza por tomar acción en su vida, ¿sí? Porque precisamente al tomar decisiones implica esfuerzo y la voluntad está débil. Entonces, por eso, cuando uno, he comprobado que cuando la persona sale de sí misma al ir a servir a otros, automáticamente sucede un cambio considerable y sale de la depresión la persona. Porque el salir de uno mismo es lo que necesitamos, salir de nosotros para ir a servir. Así es. Ahí es donde tenemos que
salir de nosotros, ¿sí? Y eso va a traer muchísima salud a nuestra vida, ¿sí? Ir a servir, ir a darnos, ¿sí? Yo lo he comprobado. Entonces, el pecado de pereza, se manifiesta también cuando la persona no termina nada, cuando fácilmente se aburre, se cansa, pierde interés, no hace nada y no termina proyectos, ¿sí? Termina por dejarlos olvidados. Podemos crecer con esta pereza sin darnos cuenta incluso, ¿sí? Hay mucha comodidad, como les decía, entonces la pereza es mortal cuando queremos hacer cosas que no son las que nos corresponden. Pero vamos a preguntarnos, estas preguntas nos pueden ayudar para saber si realmente estamos teniendo pereza o no, ¿sí? ¿Qué está sucediendo en mi vida espiritual? ¿Qué está sucediendo con mi relación con Dios? ¿Sí? Me está entrando la indolencia espiritual, es decir, estoy acortando mi oración, estoy diciendo, ay, bueno, ahora pues no voy a orar 5 minutos, ¿no? En lugar de aumentar, disminuimos, ¿sí? O ya estamos en la oración, ya viendo el reloj, a ver a qué horas ya tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, o sea, ya. Y vemos la oración como algo que me quita el tiempo, ¿no? Para hacer más cosas. Vemos la oración como algo que me quita el tiempo de las cosas que tengo que hacer. Y ahí ya podemos estar entrando en esta indolencia espiritual. Entonces la pereza destruye el amor, quita nuestra relación con Dios, con los demás incluso. Vamos a ver en esta área que nos vamos a hacer más personas que juzgan, que critican, que estamos viendo lo negativo, ¿sí? Y que pesimistas, ¿sí? Este pesimismo que a veces se sale, ¿sí? Sale de nosotros. Entonces puede traernos cólera y descontento. Entonces podemos simplemente perder interés, ¿sí? Y la pereza nos va a convencer que no estoy haciendo nada malo, ¿sí? No estoy haciendo nada que de veras ofenda a Dios, si yo estoy bien, ¿no? Eso desafortunadamente nos puede estar pasando, ¿sí? Había una persona, no digo nombre, había una persona que me llamaba la atención que siempre terminábamos de hacer una cosa y decía, ay, vamos a descansar tantito, ¿no? Y siempre decía, ay, pues me voy a acostar, estoy muy cansada, me voy a recostar un ratito, ¿no? Y siempre con mucho cansancio, con mucha flojera, no sé, manifestando siempre este cansancio, ¿no? Y ahí, pues, esto manifiesta la pereza, ¿verdad? En todas las áreas, ¿no? Donde ya se hace como un hábito, como un vicio, ¿sí? Preguntémonos, ¿me gusta demasiado el descanso? Cuando, ¿qué es lo que trae mi mente? Puro dormir, descansar, ¿sí? Una cosa es que nuestro cuerpo esté cansado y necesite descansar porque fue una jornada pesada, ¿sí? Otra cosa es que siempre querramos descansar, ¿no? Que siempre busquemos acomodarnos, ¿no? Entonces, preguntémonos, ¿verdad?
Y otro punto con el que termino en este día, esta parte. La pereza también se manifiesta en la tardanza o la impuntualidad, ¿sí? Ahí sí debemos de cuidar. Hay un dicho que nos dicen mucho desde que entramos a la hermandad: en la tardanza está el peligro, ¿sí? En la tardanza está el peligro. Es decir, que hay que hacer las cosas con prontitud, como María, ¿sí? Que dice el texto de Lucas 1, donde María se fue con prontitud a la casa de su prima Isabel. Bueno, la tardanza también puede ser una manifestación de pereza, es un retoño del pecado, porque no nos importa lo suficiente, ¿sí? La actividad, la persona, ¿sí? Para llegar a tiempo, ¿sí? Entonces ya caemos en falta de caridad, porque si amamos y respetamos a la persona o personas, o la actividad o el compromiso, pues vamos a tratar de ser puntuales, ¿sí? A buscar en esto la excelencia para Dios, ¿sí? Entonces podemos dar muchas excusas, podemos decir, no, pues que me pasaron un montón de cosas, ¿verdad? Y pues ahí podemos estar cayendo, ¿no? Entonces, cuidar el corazón en esta área, porque acuérdense que esta pereza se ve así como que muy indefensa, pero ya vemos hasta dónde puede llegar esta pereza espiritual, hasta una cultura de muerte, ¿no? Entonces, porque vemos que no hay pasión por Cristo, por la verdad, ¿sí? Por luchar, por ser mejores, por vivir el Evangelio. Entonces, pidámosle al Señor su gracia. Última preguntita, hermana. Sí. Esta pereza, digamos, puede ser que viene del enemigo también. O sea, ¿Cómo, perdón? yo conocí, si viene del enemigo, porque yo he conocido hace una persona, la he conocido de niña, pero después la he visto en joven, en adulta joven, que, que ya estaba en un estado de la primera vez que yo conocí la palabra depresión, grande, ya como 30, 40 años. Estaba en depresión de hacía meses, ya no salía de la cama, tenía hijos, pero ya no los atendía, ni a su esposo, estaba en depresión, una persona que en ese momento era joven como yo, hoy ya somos grandes, adultos mayores. No sé qué fue de ella, ¿no? Era una prima así como lejana, y mi prima hermana me comentaba eso, era prima de ella. Entonces, y ahora me trae este recuerdo usted, ¿no? Porque pobre ella, cuando éramos jóvenes, éramos activas, dinámicas, como los jóvenes. De pronto me entero esto de ella, digo, ¿qué la habrá llevado? Siempre me quedó, ¿por qué ella habrá quedado en eso, no? En esa depresión, así que ya no, nada, no tenía, ella era de cama y el esposo la atendía en la cama y nada, como, Ay, yo siempre, bueno, lo que algunos me han escuchado decir es que lo que yo sé, lo que yo he vivido y lo que el Señor me ha enseñado a través de tantas cosas que el Señor me ha permitido, yo alcanzo a ver que este tipo de enfermedades tiene su raíz en lo espiritual, en el sentido de que puede ser una acción del enemigo, ¿sí? O sea, toda enfermedad, como somos espíritu y cuerpo, tiene parte y parte. O sea, no solamente es físico, ¿sí? Yo sé que, y también he estudiado que también la depresión tiene su raíz en la parte orgánica, ¿sí? Incluso del cerebro, pero cuando a pesar de que la persona esté tomando medicamento antidepresivo y todo,
Yo siempre que he orado por este tipo de problemas, de manera específica por liberación, la persona mejora. Ajá, porque tiene algo de parte espiritual. Entonces, por ahí también hay que, no, o sea, no descartar esa posibilidad, ¿verdad? De que pueda ser también espiritual. Tampoco hay que descartar la parte humana, orgánica, ajá, y abordar las dos cosas, ¿sí? Entonces, cuando yo he tratado de a personas así, yo atiendo la parte espiritual, un psicólogo o un psiquiatra tienen que atender la parte orgánica, ¿sí? Con medicamentos si es necesario, con terapia. ¿Cómo hago, hermana, para pasarle el nombre de mi hija? Le paso ahora, le digo ahora, usted Sí, me si pone en quiere el chat. decirnos para ponerlo en Ana el chat. Lucía. Ana Ana Lucía Lucía. Medina se llama. Sí. Ya ha Ana cumplido los Lucía 40 años. Medina. Ya ha cumplido Muy los bien. 40 años ella, sí. Muy bien. Estamos de la edad. Así. Tengo 41. Ay, qué bonito. Muy bien, vamos a estar Parece orando por mucho más Ana Lucía. jovencita. Bueno, gracias, hermanita. Que el Señor la sane, ¿verdad? Vamos a interceder fuertemente. ¿Sí? Y vamos a darle gracias a Dios por esto que nos ha mostrado, ¿sí? Y pedirle al Señor que nos libre de caer en esta tibieza espiritual, ¿verdad? Que nos hablaba en Apocalipsis el Señor. Que nos libre de ser tibios, que nos libre de caer en este abismo, en este círculo vicioso, que nos libre, ¿verdad? Pidámosle al Señor su gracia, porque Él es el único que nos puede dar, nos puede fortalecer para no caer en este estado. Pidamos su sangre preciosa. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Invoquemos la sangre de Cristo. Pidámosle al Señor que nos libere de toda apatía, de toda tibieza, de todo cansancio espiritual, de toda fatiga espiritual. Que nos libere de todo engaño del enemigo que nos hace dejar la oración y caer en la rutina, en el activismo. Pidámosle al Señor que nos dé la fortaleza y nos ayude con su gracia para salir del error, de la mentira, para salir de este círculo vicioso. En el nombre de Jesús, que todo espíritu maligno de depresión, de desánimo, de desaliento, de falta de sentido, se vayan a los pies de la cruz de Jesús y seamos libres de toda cadena de este pecado de pereza, para poder orar, para poder ir con Dios, para poder tener este encuentro personal con Él cada día, cada momento.
Digamos, en el nombre de Jesús, yo me levanto y tomo autoridad en mi vida. Yo me levanto de toda pereza espiritual, me levanto de toda mediocridad en el nombre de Jesús, me levanto de todo cansancio, de toda tibieza espiritual, me levanto en el nombre de Jesús y me declaro libre de este pecado en el nombre de Jesús. Que todas las cadenas, obstáculos, ataduras que el enemigo ha puesto en mi vida para que no pueda ir a la oración, ir con Jesús. En el nombre de Jesús sean destruidas todas estas ataduras y obstáculos en el nombre de Jesús. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Una vez más cancelamos toda interferencia y acción del maligno que quiera estropear, obstaculizar nuestra vida espiritual en el nombre de Jesús. Virgen María, tú que eres nuestra madre y nuestra protectora, abrázanos y escóndenos en tu inmaculado corazón, Virgen María. Ayúdanos a ser diligentes como tú. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos sellamos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Descansen. Buenas noches a todos. Bendecido descanso Nos para vemos todos. mañana. Hasta mañana. Amén. Primero Hasta Dios. mañana, si Dios quiere. Excelente noche, hasta mañana. Hasta mañana, hermano.